héroes que formaron parte de este movimiento, ya sea en el inicio, en el momento de la organización o en la conclusión con la consumación de la independencia, porque de nada hubiera servido el movimiento si no se hubiera consumado. Entonces, pues acuérdense de todos estos personajes que los presidentes y los gobiernos se han encargado de mantener en el olvido o de simplemente denigrarlos y ponerlos como traidores a la patria. Porque si tuviéramos que llamar traidores a la patria, pues muchos de los presidentes actuales tendrían que estar en esa fila. Pero bueno, comenzaremos con nuestra clase del día de hoy. ¿Alguien me puede ayudar a recordar qué fue lo último que vimos el día de ayer? A ver qué tan fresca tiene en su memoria del tema. Jan. No les sé explicar la verdad, maestro. Con tus propias Exactamente. palabras, ¿qué es lo que te acuerdas? ¿De qué hablamos? Dice Ángel Felipe, vimos sobre el Imperio Mexicano. Ok. ¿Qué vimos del Imperio Mexicano? Ya me acordé, nos preguntó igual del primer emperador y y estábamos viendo cómo se dividía el país en ese entonces y, en sí igual el final de la independencia y todo eso, ¿no? Ok, Luis Javier. Vimos sobre el primer emperador de México, ¿no? Y cómo fue terminando su gobierno por problemas políticos y económicos dentro del país y mala administración sobre él, ¿no? Ok, más que mala administración, Sería más el peor manejo, ¿no? ¿de? O sea, no manejo de su buró, yo creo. No supo seleccionar. Ok, va. El primer imperio mexicano, que fue el de Agustín de Iturbide, recuerden que él no termina todo su ciclo. ¿Por qué? Porque le hacen un golpe de estado. ¿De qué manera? Con el famoso plan de Casamata, que es en el cual lo desconocen como emperador, pero principalmente lo que querían hacer Santa Anna, Guadalupe Victoria, Nicolás Bravo y Vicente Guerrero era que Iturbide volviera a instaurar el Congreso. Acuérdense que él lo disuelve cuando empieza a ver que empiezan a conspirar en su contra. Y entonces dice, pues para tener traidores, mejor me quedo con mi gente de confianza. Y entonces él diluye el Congreso y se queda con su personal o con la gente que más confianza le tenía. Y entonces los personajes que les mencioné proclaman el plan de Casamata, con el cual desconocen a Iturbide como presidente de México y también desconocen el plan de Iguala. ¿Por qué desconocer el plan de Iguala? Porque en el plan de Iguala hablaba de que la corona, o en este caso el territorio de México, tenía que ser cedido a una corona. Y entonces, al anular el plan de Iguala, pues también se anulaba esta cuestión de cederle el poder a un monarca. Y entonces, al buen Iturbide lo él termina por abdicar, ¿sí? Ante la presión del Congreso y ante la presión de todo el mundo, pues él dice, pues ahí les dejo su changarro, ahí les dejo su país, y él termina por dejar el territorio. Cuando se va a Iturbide, los mismos del Congreso dicen, pues necesitamos una figura ejecutiva, y entonces forman el famoso triunvirato, ¿sí?
en el cual iban a estar Nicolás Bravo, Guadalupe Victoria, al frente de este triunvirato. ¿Okay? Y al final, ¿para qué era este triunvirato? Simplemente dar tiempo para que mientras el Congreso pudiera redactar la Constitución que tanto se pedía. ¿Okay? El otro personaje que conformó el triunvirato fue Pedro Celestino Negrete, y juntos formaron el famoso Supremo Poder Ejecutivo. Ahora, ya instaurado este Supremo Poder Ejecutivo, en 1824 se establece la primera Constitución. Y ya hablábamos de las características que tiene esta primera Constitución de 1824. Valeria, ¿de qué hablaba la Constitución de 1824? O más dicho, ¿qué proponía o cuál era el modelo de país que se buscaba? ¿Por qué no los veo? No veo en la cámara de nadie. El Ayuntamiento de Mérida termina sus cursos y talleres virtuales. Son diversas actividades y oficios como repostería, manualidades, jazz. Yo sí me la aprendo, pero ahorita no la aprendí porque no tengo el uniforme. De desarrollo integral imparten para ti. A ver, Uriel, Sucio, Emiliano. Solo ingresa a merida.com.mx/, sé bien casa. De lunes a viernes de 8:30 de la mañana a 7 de la noche. César, ok. Jan. ¿Y los demás? Ahí está Kelly. Patricio, no la pagues. Mauricio. Víctor, tu cámara. Jonathan, tu cámara. Valeria, tu cámara. Joshua, tu cámara. Adriel. Adriel. No Sí, te veo, dígame. Adriel. Ok, No te ahí veo, te lo Adriel. acomodo, ahí te lo acomodo, ahí te lo acomodo. De hecho, José de Jesús, tu cámara. Bueno, Luis Javier ya me dijo por qué razón no lo puede prender. Eric, tu cámara. Ok. Gracias, Jonathan. Joshua, ¿estás ahí? Bueno, ahora continúo. Entonces, preguntaba hace rato, Valeria, si te acuerdas de algunas de las características que mencionaba cómo iba a ser el modelo de país una vez redactada la Constitución de 1824. ¿Qué decía? ¿Cómo describía al país? Por ejemplo, el modelo de gobierno, ¿cuál era el que reconocía como el modelo de gobierno? Profe, no sabría decirle la verdad. A ver, alguien que le ayude a Valeria. Como popular. Como popular. Era Ok. la democracia, ¿no, profe? No, todavía no hablamos de la palabra democracia. Popular.
¿Qué más? Representativo. Representativo. ¿Por qué representativo, Maximiliano? No me acuerdo por qué era representativo. A ver, alguien que le ayude a Maximiliano, ¿por qué era representativa? Por las leyes y así, como que representaban todo el país. O no sé. Las leyes, José, Que por unas pocas personas que son las que representan a todas las demás, ¿no? exactamente, ¿sí? A través de los famosos funcionarios públicos se representa a todo el pueblo. Ok. ¿Qué otra, Joshmar? ¿Qué otra característica? Ya hablamos de la representatividad. Ya habló Giancarlo de popular. ¿Qué más? La ilustración. ¿Perdón? La ilustración. La ilustración. ¿Qué ilustración? ¿No era? Eric, Federal, ¿no? federal. ¿Por qué es federal? Que había un estado que controlaba a los demás. Al revés. Es federal, ¿por qué? Porque le daba a los estados la capacidad de poder elegir a sus propios gobernantes y poner sus propias leyes, siempre y cuando que no estuvieran por encima de la Constitución. ¿Qué otra característica, Kelly, respecto a la religión que decía? Católica. Una religión católica, ¿ok? Patricio, El diezmo. el diezmo. No entendí. En República, profe. Una república, muy bien, una república. Y el hablar de una república, ¿qué representaba? ¿Cuál es la figura del ejecutivo en una república? El gobierno, ¿no? Ok, pero ¿qué tipo de gobierno? Eh, ¿Quién es el máximo dirigente del país? el presidente. El presidente, exactamente. Entonces, en la república, la Un figura se gobernante, llama ¿no? presidente. Un gobernante. ¿Y cómo estaba dividido el poder? En virreyes, ¿no? Ejecutivo, legislativo, judicial. Ah, perdón, ves que la anterior. Exactamente, en tres poderes, ejecutivo, legislativo y judicial. Sí, Misael. Ok. Voy a compartir la pantalla. Voy a compartir la pantalla. Si a alguien se le ralenta la computadora, puede apagar su cámara. Solamente les pido que por favor estén al pendientes porque voy a hacer preguntas.
Profe, dejó de compartir. Sí, es que no es el documento. Bien, el día de ayer, ya al finalizar de la clase, empezamos a hablar acerca de las logias y empezamos a hablar de las diferentes ideologías. ¿Sí? Había dos logias que eran las más importantes, que era la logia escocesa y la logia yorquina. La logia escocesa era de corte conservador, mientras la logia yorquina era de corte liberal. Una apoyaba, que era la conservadora, apoyaba el poder de la iglesia y el poder de la monarquía, y que siguieran conservando el poder los españoles, mientras la logia yorquina, la liberal, buscaba erradicar los derechos y privilegios que tenía la corona, la iglesia y los españoles. Establecer condiciones de más libertad, de más igualdad. Entonces, se da una pugna entre estas dos corrientes por hacerse del poder en México. Os voy a compartir con ustedes el documento para que me ayuden con la lectura. Kelly, ¿me ayudas, por favor? Las diferentes ideologías del siglo XIX, liberal y conservadora. Una vez consumada la independencia, dos posiciones ideológicas pretendieron imponer su modelo de organización para el país, liberales y conservadores. Destacaron en nuestro país, por el lado liberal, José María Luis Mora, quien había sido ordenado sacerdote, pero después abandonó el clero. Tomando una actitud radicalmente distinta, estudió leyes y permaneció a la Masonería. Llegó a ser el principal pensador de los liberales. Gracias. Abed, continúa, por favor. Destacaron en nuestro país, por el lado liberal, José María Luis Mora, quien había sido ordenado sacerdote, pero después abandonó el clero. Tomando una actitud radicalmente distinta, estudió leyes y perteneció a la masonería. Llegó a ser el principal pensador de los liberales. Eso ya lo leyó tu compañera, pero continúa, por favor. Para él no lo había escuchado, perdón. Para él, la moral pública era la libre obediencia que los ciudadanos como individuos prestaban a las leyes civiles y al gobierno, establecidas por los mecanismos de la representación política. La religión no tendría nada que ver con la organización social. Gracias. César. Consideraba indispensable una revolución mental en el pueblo, una obra de reforma de las costumbres conducidas por las autoridades públicas mediante la educación y la afirmación de la preponderancia de las leyes y las autoridades civiles sobre los dogmas, los fueros y los medios de influencia social de la Iglesia. Continúa, por favor. Okay. Y del otro lado, Lucas Salamán, intelectual e historiador, fue uno de los políticos más influyentes en esa época, diputado en España y ministro de Relaciones en 3 gabinetes diferentes en México. ¿Continúo, maestro? Sí, por favor.
Durante este periodo hubo un importante desarrollo en la masonería yorquina en México, partidaria del federalismo y de la amistad con Estados Unidos, en tanto que su rival, la masonería escocesa, que existía desde la época virreinal, recibía alineamientos europeos, optó por el centralismo. Gracias. Paulino, ¿me ayudas, por favor? Algunos masones mexicanos, tratando de unir a escoceses y yorquinos y de unificar las fuerzas políticas del país, fundaron el Rito Nacional Mexicano, pero no lograron su cometido. En el siguiente cuadro podrás ver algunos de los elementos característicos de los grupos masónicos de México. Sí, en México. Ok. La masonería. Cuadro. Sí, por favor. Masonería escocesa. Bueno, por ejemplo, el origen, Europa. Presencia en México, finales del virreinato, figura clave, Nicolás Grau y tendencia política, República Centralista. Masonería yorquina, Estados Unidos, alrededor de 1825, figura clave, Poinsett, Lorenzo de Zavala, Vicente Guerrero, Guadalupe Victoria y tendencia política, República Federalista. Rito Nacional Mexicano, origen México, es decir, presencia en México hacia 1826, figuras clave, Valentín Gómez, Frías, Josema Luis Mora y Andrés Quintana Roo, tendencia política, República Federalista. Sí, y entonces aquí, cuando hablamos de República Centralista y República Federalista, empezamos a ver cuál era la ideología que quería cada uno. La masonería escocesa pues representaba a quienes, a los conservadores. Y entonces ellos que querían tener el control y el poder absoluto a través de un territorio que era el famoso Distrito Federal. Mientras los yorquinos, que eran de corriente liberal, tenían una tendencia a la República Federalista, es decir, como se maneja hasta el día de hoy, que cada estado tenga la autonomía para poderse autorregir, que ellos elijan a sus propios gobernantes, que ellos se administren por sí solos y que ellos tengan sus propias leyes dentro de sus territorios. Continúa, por favor. Eric Gabriel. Sí, profe. Esta pugna se debía en buena medida a la falta de mecanismos establecidos en este país para una participación civil en torno a las grandes decisiones nacionales. Simplificando, podemos decir que las posiciones ideológicas liberal y conservadora correspondieron a proyectos de nación republicanos, federalistas y centralistas, respectivamente. ¿Sigo? Por favor. El Partido Liberal estaba dividido en dos grupos, el de los radicales o puros, que sostenían moderados quienes creían... No, te fuiste una línea, Sí, perdón. O puros, que sostenían que esta doctrina debía aplicarse por encima de todo y a pesar de todo. Y los moderadores, quienes creían que la implantación debía ser por la vía de la persuasión y de manera gradual. Una de sus intenciones era separar a la Iglesia del Estado y establecer un orden que protegería las libertades del individuo. Entonces, mientras los radicales querían imponer las cosas, así que se tienen que llevar, se tienen que aplicar sí o sí, porque la gente lo tiene que tomar como una modificación. Y los moderados, ¿qué decían? Espérate, lo que hay que hacer es que convencer a la gente de que este nuevo modelo que vamos a adoptar, pues
les va a servir y que de qué manera en que nosotros dentro del Estado pues vamos a poder manejar las cosas como a ellos mejor les parezca. Al final de cuentas, como gobernantes, el papel es ver por el bien del pueblo, el bien común del pueblo, ¿sí? Entonces, unos querían imponer la ley a como diera lugar, mientras otros buscaban no imponer, sino convencer a la gente, ¿sí?, de estos cambios que se iban a dar, iban a ser de manera progresiva, iban a ir siendo poco a poco, pero al final de cuentas con el objetivo de mejorar las condiciones de las personas. Y el Partido Liberal, como dice, al final tanto radicales como moderados buscaban un objetivo en común: separar a la iglesia del Estado. ¿Por qué separar a la iglesia del Estado? Porque la iglesia todavía jugaba un papel muy importante en cuanto al peso del poder en el gobierno. Y entonces, algo que se buscó durante mucho tiempo, hasta la guerra de reforma, fue precisamente lograr que se pudiera darle la separación de la iglesia y el Estado. ¿Por qué? Porque la iglesia había sido muy beneficiada por parte del gobierno, cediéndole territorios, cediéndole parte del dinero de lo recaudado, cediéndole inclusive protección a los miembros eclesiásticos, este famoso fuero. ¿Y qué es un fuero? Es una protección que si los personajes de la iglesia cometían algún tipo de delito, no se les podía juzgar porque tenían este fuero. Entonces, lo que se buscó fue quitar todos estos privilegios que tenían tanto la iglesia como los poderosos, los famosos oligarcas. Vamos con la otra cara de la moneda. Uriel, ¿me ayudas por favor con la lectura? Sí, pero no me acuerdo dónde quedó. ¿En qué parte? El partido. Fue el último párrafo. El Partido Conservador fue fundado por Lucas Salmán, ministro de Relaciones Exteriores y del Interior. Participaron con el Anastasio Bustamante, Nicolás Bravo, Miguel Barragán y Miguel Miramón, los cuales se mantuvieron fieles a la Iglesia y luchaban por mantener su situación económica y social. Entre sus principales postulados se encontraba el mantener la religión católica como la única de todos los mexicanos. Sí. Entonces, mientras el Partido Liberal lo que buscaba era quitarle todo el privilegio a la iglesia, el Partido Conservador buscaba precisamente mantener el poder que seguía teniendo la iglesia, ¿sí? Y mantener, mientras los liberales decían, es que no, es que tenemos que tener un territorio en el cual tengamos una libertad de culto, los conservadores decían, no, aquí la única religión que debe de tomarse en cuenta es la religión católica. Y aquí vemos algunos personajes: Anastasio Bustamante, que fue presidente; Nicolás Bravo, que fue vicepresidente; y tenemos aquí un personaje que es Miguel Miramón. Miguel Miramón, que va a ser importante y que lo vamos a volver a mencionar cuando se dé la famosa guerra de reforma y cuando estemos hablando del Segundo Imperio Mexicano. ¿Por qué? Porque es Miguel Miramón junto con otros conservadores quienes traen desde Europa a Maximiliano de Habsburgo. Dice, también querían que siguiera siendo responsable de la educación para evitar que se infiltraran ideas liberales. Del mismo modo, trataron de mantener los fueros militares y la autonomía del ejército. Vamos a ver,
Max, ¿me ayudas por favor con lo que dice en la opinión de la iglesia? Sí. En la opinión, La opinión de en la iglesias, opinión perdón. de las iglesias. En la opinión de iglesias. Lucas Iglesias Alamán es el comenta, autor. ok, en la opinión de iglesia. Lucas Alamán comenta en una carta dirigida en marzo de 1853 a Santa Ana que desembarcaba procedente de Colombia. Los principios profesaban los principios que profesaban los conquistadores. El primero, conservar la religión católica porque aun cuando no lo tuviéramos por divina, la conservamos como el único lazo común que liga a todos los mexicanos. Deseamos que el gobierno tenga la fuerza necesaria para cumplir con sus deberes, aunque sujeto a sus principios y responsabilidades que eviten los abusos. Ok. Entonces, gracias, Maximiliano. Entonces, ya tenemos una idea más clara de qué era lo que buscaban las dos corrientes, qué buscaban los conservadores y qué buscaban los liberales. El Ayuntamiento de Mérida te invita a sus cursos y talleres virtuales. Son Un segundo. diversas actividades y oficios como Bueno, ¿qué es lo que van a hacer ahorita? Ahorita van a hacer un cartel, ¿ok? Van a hacer un cartel en el cual ustedes van a hacer una comparación entre las ideas de la ideología conservadora con la ideología liberal. No solamente es a través del texto, sino que también hay que meterle imágenes. ¿Ok? Entonces, la actividad, por favor, me la empiezan a realizar de ya y hasta donde tengan la suben en la plataforma. ¿Ok? Nada más para que yo pueda contabilizar la asistencia del día. Digital, ¿verdad? Puede ser digital, puede ser a mano, como quieras, Jan. Sí, es nada más para ver que hayan entendido el tema. Un cartel comparativo, dice usted. Un cartel en el cual marques el contraste entre las ideologías conservadoras y la ideología liberal. Ah, ok. Puede ser que en una hoja dividas, esto era lo que buscaban los liberales y esto era lo que buscaban los conservadores.
Dime, Patricia. Profe, una pregunta, ¿cartel de qué iba a ser? Perdón, en el que marque las diferencias entre la ideología conservadora y la ideología liberal. Ok, De hecho, profe, gracias. está ya marcada la actividad en su plataforma de Classroom. Ok, profe, gracias. Decía, hasta donde lo tengan, lo suben por favor a la plataforma de Classroom y ya nada más lo modifican cuando esté terminado. Pero suban lo que tengan para que yo les pueda calificar.
Bien, como lo tengan, por favor, váyanlo subiendo para que vaya revisando que estuvieron trabajando durante este tiempo. Ya más o menos, o sea, lo hice muy rápido, pero ya entregué una parte. Ok, súbelo hasta donde estés y ya Ya después, está, ya está subido. lo modificas. Ya lo subí, profe. Ok, voy a ver. No, se está subiendo. Tres. Ok. 6. Jan. Ya la traigo, profe. ¿Hablamos? Valeria. Abed. Paulino. Ángel. Ya lo entregué, profe. Abed. Patricio. Presente. Patricia, pero hablamos de conservadores y liberales. Ok, el socialismo sí es una corriente ideológica, pero no estamos hablando del socialismo. En esa época ni siquiera existía el socialismo. Ahorita lo corrijo. Ok, y otra cosa, ok, ya vi que hice su información, nada más un detalle. El cartel son más imágenes que información. De información se manejan, en este caso, las características más importantes. Y a través de las imágenes ustedes van a explicar la diferencia entre lo que buscaban los conservadores como lo que buscaban los liberales. Sí, puede ser Y con letra que grande, sean ¿no? diferentes dibujos. Exactamente, Giancarlo. El maestro ya se lo subí. Me faltó un poco de información y las imágenes. Ok, Adri, nada más modifíquenlo, ¿sale? Ya Sí, sí. tienen más o menos la idea, transfórmenlo, ¿sí? Como digo, son más imágenes que información, ¿ok? Es como una infografía, ¿no? Más imágenes que información. Nada más Ándale, en un cartel. exactamente, Luis Javier, exactamente. ¿Sí? ¿Por qué? Porque al final de cuentas es llamativo, ¿sí? Es llamativo. Si tuviera más texto, la gente no se pararía a verlo. Es nada más como ustedes a través de imágenes pueden expresar cuál es la diferencia entre conservadores y liberales. Okay, bueno. Bien, chicos, por mi parte es todo. Nos vemos la próxima sesión. Repasen, por favor, porque sí veo que no me están repasando y pues hay mucho. Cuando empezamos la clase, pues ahí me doy cuenta de que no me están repasando, entonces repasen. Por mi parte es todo y nos vemos la próxima sesión. Bueno, maestro. Bueno, feliz grito. Hasta luego, profe. Igual. Coman Bueno, mucho profe. pozole y tostadas.